Usted escucha RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Hay un grupo de expertos que ha empezado a socializar con el gobierno nacional y también con la fiscalía una propuesta científica bien interesante, pero interesante y compleja, por supuesto. ¿Qué consiste, palabras más, palabras menos, en apelar a recursos tecnológicos genéticos para bloquear la capacidad de producción de los cultivos de hoja de coca? Esto en aras de evitar, por ejemplo, la fumigación de esos cultivos con glifosato. Entonces, buscar que la tecnología genética de punta bloquee la capacidad de producción de esas hojas de coca. Expertos que ya han empezado, a conversar con el gobierno, con la fiscalía sobre el asunto. Entre ellos, el ingeniero agrónomo y coronel en retiro de la policía, Miguel Tunjano, que también está impulsando esta investigación. Coronel Tunjano, bienvenido, gracias por atendernos aquí en RCN Radio. Juan Manuel, mesa de trabajo y audiencia de RCN, muy buenos días y gracias por invitarme. Bueno, entonces usted estuvo en la policía muy cerca también de este fenómeno del narcotráfico, de la lucha contra los cultivos ilícitos. Y cuéntenos en qué consiste, para que la audiencia lo entienda bien, este proyecto o esta propuesta que empieza a ser socializada. ¿Cómo sería el uso de tecnología genética de punta, casi que para contener el crecimiento o desarrollo de estos cultivos ilícitos de hoja de coca, verdad? Sí, señor. Juan Manuel, antes de entrar a explicar el desarrollo del proyecto, permítame primero hacer una acotación relacionada con el desarrollo tecnológico que el narcotráfico sí ha venido implementando. En los últimos 2 años, Naciones Unidas, a través del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, ha logrado evidenciar que si bien el área cultivada con coca ha presentado una reducción del 7% este año y el año anterior, la productividad ha aumentado en el mismo porcentaje. Eso quiere decir que el narcotráfico, en cuanto al desarrollo tecnológico del cultivo, sí ha logrado llegar a tener menos área, pero mayor producción de cocaína. Eso es innovación y el gobierno también pues debe estar a la par, un paso más adelante, también de desarrollar tecnologías que contrarreste esta concentración de cocaína en las plantas y aumente la productividad de clorhidrato de cocaína. El proyecto se denominó pues la identificación de un inhibidor para bloquear la producción de cocaína en la planta, de tal forma que si las hojas son cosechadas, cuando vayan a extraer inicialmente la pasta o la base de coca, no puedan obtener ese alcaloide porque pues la planta no lo produjo. Es una investigación que inició en el año 2008, donde en un cultivo experimental que está autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y cuya autorización fue expedida a la Policía Antinarcóticos, se hizo una recolección de aproximadamente 24 materiales de coca de diferentes partes del país y se empezó a evaluar la productividad en cuanto a peso de la hoja cosechada y el contenido de alcaloide. Posteriormente encontramos diferencias en que unos materiales podríamos obtener cosechas en menos tiempo, más cantidad de hoja y coca y algunas concentradas más alcaloide. Pues con apoyo de una prestigiosa universidad realizamos un estudio de taxonomía de poder saber qué eran esos materiales y logramos encontrar que además de variedades ya identificadas desde el año 1985, ya empezamos a evidenciar de que habían cruces entre variedades, lo que normalmente un biólogo, un taxónomo denomina híbridos. Entonces se evidencia que han venido haciendo cruces para mejorar materiales, para adaptarlos en diferentes partes del territorio nacional, aumentar la resistencia a plagas, aumentar la productividad y el número de cosechas al año. Profesor,
Vamos por partes porque si con tanta información se le va quedando a uno corto, como en lo que usted nos está contando, que me parece muy importante, empezando por saber que esto viene de atrás. Primero, reconocer lo que siempre ha pasado, que los bandidos siempre van más adelante que las instituciones y que las personas de bien. Segundo, que lo que ustedes han desarrollado viene de tiempo atrás. Yo me enteré por la columna del doctor Néstor Humberto Martínez en el Tiempo, y me puse a averiguar y encontré que hay publicaciones de 2019, de hace 2 años, en que ya se conocía, y nunca dicen cuál es la universidad, pero aparece su nombre, donde dicen que ya estamos dando pasos en ese sentido, para que precisamente la productividad de la hoja de coca disminuya. Es decir, que aquí no importa tanto cuántas áreas estén sembradas, sino que se pueda aplicar no el glifosato, que es lo que está empeñado en aplicar el gobierno, sino este tipo de inhibidores de la producción. La pregunta es ¿por qué tanto silencio al respecto? Y la otra pregunta es, ¿les paran bolas a ustedes los que están avanzando en investigaciones distintas a fumigar con glifosato en el Consejo de Estupefacientes? Sí, señora. En el 2017 se presenta el proyecto, que básicamente consistía en empezar a identificar una molécula para aplicarla a las plantas de coca para que estas plantas no pudieran producir cocaína. Y eso se basa en 2 investigaciones. Una de una prestigiosa universidad nacional colombiana, donde se identificaron 2 genes de la planta que están asociadas a producir cocaína. Y paralelamente, un científico de los Estados Unidos, que también está la publicación en internet, el doctor de Aura, logró identificar cómo la planta produce la cocaína. Entonces, con esas 2 informaciones de ciencia básica, ya uno pasa a ciencia aplicada, es empezar a probar moléculas que no elimine la planta, no afecte la planta, no la queme, como si lo hace el glifosato. Sencillamente la planta sigue sobreviviendo, la diferencia es que no va a producir cocaína. El proyecto se presentó en 2017, realmente no ha habido eco dentro del gobierno, hemos tenido pues casi 3 reuniones con altos funcionarios del gobierno, pero realmente hemos recibido respuesta para el apoyo financiero y ya continuar con la investigación. Una precisión, es que no entendí bien. ¿No ha habido apoyo en el gobierno o ha habido apoyo en el gobierno? No ha habido apoyo. Yo he presentado a este gobierno en 3 ocasiones, pero no hemos tenido apoyo. Se requiere un apoyo financiero pues para hacer la experimentación ya a nivel de laboratorio y de campo. Entonces el proyecto va hasta le decimos nosotros la ciencia básica, pero la ciencia aplicada no ha habido eco en el gobierno. Es decir, no ha habido la oportunidad de comprobar cómo funciona en la práctica en distintas zonas del territorio colombiano esta molécula que en las plantas impiden el procesamiento de cocaína. ¿Cuánto recurso tendrían ustedes o buscarían ustedes para desarrollar este proyecto? Para continuarlo, se le hizo una presentación al gobierno donde se requería un apoyo de 2.500 millones de pesos. Profesor, ¿por qué cree que el gobierno no para bolas? Es que realmente le parece uno sorprendente que estén desarrollando un proceso tecnológico de innovación que podría ser parte de la solución al problema del narcotráfico, y aquí no paran bolas porque estamos empeñados en la fumigación, cuando los estudios revelan que no importa la cantidad de hoja de coca, que lo de menos es la cantidad de áreas cultivadas, porque lo demás es que estamos produciendo más cocaína, y la prueba es que los precios en el mercado no han disminuido, y que, por ejemplo, en el 2007, cuando se hizo énfasis en otros eslabones de la cadena, la reducción de la producción se redujo en el 50%. Entonces, ¿por qué cree usted que el gobierno no pala bolas y sigue empeñado en que la solución es fumigar? Pues la verdad yo creería que pueden ser 2 factores. El primero, realmente el apoyo financiero para el desarrollo científico y tecnológico del país en todas las áreas es muy deficiente. Y el segundo, es posible pues que el gobierno ya quiera un producto que pueda aplicar
en el corto plazo, y esa es una investigación pues que requiere entre 1 y 2 años para poder tener el producto con todos los permisos que requiere la normatividad colombiana para poderse emplear. Requiere el estudio toxicológico, el estudio ambiental y el registro del ICA. Entonces, es un proyecto de mediano plazo y es posible que pues esa sea una de las razones por las cuales no ha sido de interés del gobierno nacional. Ahora, en la práctica, bueno, ustedes identifican 2 genes de la planta de hoja de coca que están asociadas a la producción de cocaína, hacen una identificación molecular para que no puedan procesar cocaína, pero ya con las plantas, por decir algo así, con las hectáreas cultivadas, ¿cómo se procede? ¿Hay que rociar algo o hay que intervenir genéticamente planta por planta? ¿Cómo se llevaría a cabo? El proyecto contempla una aspersión terrestre o aérea, de forma que no actúe como un herbicida, no actúe como un plaguicida, actúe como un regulador hormonal que bloquee la producción de cocaína en la planta y que no elimine la planta. El producto le podría caer a otro tipo de cultivos, pero no los afectaría porque únicamente buscaría esa enzima de la planta para que no produzca cocaína. Es decir, se hace una aspersión terrestre o aérea de ese regulador hormonal, la planta sobrevive pero no produce cocaína, si la entendemos bien. Sí, señor, así es. Por ejemplo, permítame explicarlo en cannabis. En cannabis, por ejemplo, ya han logrado obtener materiales donde ya no produce el THC, que es la sustancia psicoactiva, pero entonces la planta produce más CBD, que es la sustancia medicinal. Es la misma tecnología, pero aplicada a coca. Profesor, ¿no suena un poco paradójico que esto esté sucediendo en el famoso gobierno de la economía naranja, donde se hace tanto énfasis en la innovación y que no haya interés? Digamos, hay una prelación en lo que ya está probado, digamos, probado, mal probado porque ha sido una estrategia fracasada, pero que no haya recursos de conciencias, no sé de dónde, en el gobierno de la economía naranja para impulsar este tipo de proyectos. ¿No le parece contradictorio? Sí, lógicamente es contradictorio, y que este proyecto apunta a contribuir, por lo menos a mitigar, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, narcotráfico. En consecuencia, ¿qué sigue ahora? Si no existe esa respuesta por el momento, 2.500 millones que requerirían ustedes para avanzar en la investigación, ¿queda engavetada o están buscando recursos internacionales u otras universidades del mundo tal vez interesadas? La universidad sigue investigando en otros usos lícitos de la hoja de coca, pero en cuanto a un inhibidor de cocaína, pues esos recursos no están disponibles. Hasta ahí, pues básicamente queda el proyecto, porque ya para invertir en un proyecto de este nivel, ya es para controlar un problema pues que tiene que resolver el gobierno, y pues el gobierno tiene que otorgar los recursos. Entonces, está archivado el proyecto. Muy bien, pues muchas gracias, don Miguel Tunjano, ex coronel y consultor en temas de drogas ilícitas, por explicarnos en qué consiste este proyecto de inhibidor de cocaína. Gracias y bienvenido. A usted, Juan Manuel, muchas gracias y feliz día. Bueno, es una propuesta de tecnología genética de punta para contener, María Elvira, el avance de los cultivos ilícitos. Es un proyecto que busca identificar un inhibidor para bloquear la producción de la cocaína en la planta. Explicaba el señor Tunjano que la investigación comenzó en el 2008, se empezó a evaluar la productividad, se encontró que había los narcotraficantes un paso más allá, ¿no? Habían encontrado ya siempre cruces entre variedades, lograban aumentar la productividad de las cosechas, e incluso cruces que hacían que la planta pudiera contener determinadas plagas, y surge esta iniciativa, pero está archivada, engavetada por falta de recursos. Por eso insisto que me parece totalmente contradictorio en el gobierno de la economía naranja que no se impulse este tipo de proyectos, que se haga caso omiso de unas investigaciones que pudieran solucionar en parte el problema. No lo van a solucionar, no, seguramente, y sigan empeñados en la fumigación, que seguramente pues va a resultar muy costosa y en términos de costo-beneficio. Y mientras tanto aprueban el proyecto de aumentar cargos en la Procuraduría, y entonces estamos viendo ahorita
justifica todos los desfalcos y todas las denuncias por corrupción en el ejército, que se pierden miles de millones de pesos, los elefantes blancos. Es decir, la eficiencia en el gasto público es absolutamente de ponerse uno a llorar. Y es increíble que habiendo proyectos de este tipo que pudieran solucionarnos uno de los mayores problemas que tiene este país, para eso sí no hay plata. Pero eso sí, para asesorías en comunicaciones y para publicidad del gobierno y para ampliar la planta de la Procuraduría, y ya les aprobaron la planta a los de la Contraloría y ya les habían aprobado la planta, aumentar la planta a la Fiscalía. Ya, es decir, la burocracia crece, pero recursos de inversión para proyectos de este tipo, muy poquitos, muy poquitos. El Ministerio de Ciencia, hasta donde yo sé, no existe. Y realmente quedan muchos interrogantes porque la investigación viene de atrás. En el 2019 la Fiscalía estuvo enterada, el gobierno estuvo enterado de que esto estaba avanzando, y finalmente a dormir el sueño de los justos. Y mientras tanto empujemos la fumigación que causa daños en el ambiente y en la salud de las personas, y esto no. Realmente me parece que es una contradicción del tamaño de una catedral. Inhibidor de cocaína. Ese es el principio básico de este proyecto que impulsan varios consultores y expertos. La planta recibe a través de aspersión terrestre o aérea un regulador hormonal que hace que la planta sobreviva, pero no produce cocaína. 8:26 en Colombia. RCN, ¿dónde están las noticias?